La siguiente historia está basada en un hecho real. Es una historia que me la hizo llegar uno de nuestros seguidores. Y la verdad, es algo tan terrorífico que no podía dejarla pasar. Y esta es su historia. Un día caminaba con mi padre y al pasar por una calle central de mi ciudad, me sorprendió ver que al pasar frente de una casa, siempre se persinaba. Al preguntarle por qué lo hacía, él me respondió: aquí vivía Catalina Parra. Y yo, un poco confundido, le pregunté: ¿y esa mujer quién es? A lo que mi padre me respondió: vámonos, en casa te cuento la historia de esta mujer. Llegando a casa, lo primero que hice fue volver a preguntar: padre, ¿quién era Catalina? A lo que él me dice: mira, hace muchos años atrás, por mi época de juventud, por mi barrio vivía Catalina Parra. Era una chica rara. No se le conocía amistades, pues aparte de ser muy poco agraciada, tenía muy mala fama también de ser déspota y grosera. Su madre, muy anciana, tenía un pequeño vaso de frutas, pero siempre se quejaba que su única hija no le ayudaba nada y que siempre estaba afuera con malas amistades. Pasó el tiempo, me casé, formé mi hogar, salí del barrio al poco tiempo y no volví a saber de esa muchacha. Al cabo de unos cuantos años, con la muerte de mi madre, recibí una herencia y al ser dinero, quise invertir en bienes y raíces. Así que comencé a buscar una casa para comprarla. Busqué anuncios en el periódico local y no había pasado una semana cuando vi una casa que me llamó mucho la atención. Era una casa que la vendían en muy buen precio. Llamé el número que venía en el anuncio. Fijamos fecha y hora para ver la casa. Y el día que habíamos acordado, ahí estaba yo con mi esposa, esperando al propietario. Mientras llegaba, inspeccionamos por fuera. Se la veía muy grande y en muy buenas condiciones. Los jardines muy bien cuidados. El patio era enorme y había mucho espacio para juegos. De repente, una voz nos llamó la atención. Era un joven, más o menos de unos 20 o 25 años, quien con una llave en la mano dijo ser el esposo de la propietaria. Nos dijo: ella no pudo venir, pero yo los pasaré y les mostraré el interior de la casa. Mi esposa y yo estábamos maravillados. La casa era grande, hermosa, lujosa, con pisos de mármol, baños modernos y mucho más. Nuestra emoción fue tanta que enseguida le dijimos que la queríamos, a lo que el joven dijo: está bien, pero mi esposa no se encuentra en la ciudad. ¿Qué les parece si lo dejamos para la próxima semana? Llegamos a un acuerdo, pero antes de salir,
Le pedimos de favor al joven que si nos podría enseñar la casa una vez más, ya que el fin de semana llegaría la familia y nos gustaría que nos dieran el visto bueno. A lo que el joven respondió que no podía venir en persona, pero si gustan, les dejo las llaves para que puedan pasar a verla con confianza. Yo de inmediato tomé las llaves emocionado. Le agradecí por la confianza y nos despedimos. Llegó el fin de semana. Junto a mi familia, fuimos a conocer la casa. Todos emocionados, unos por aquí, otros por allá. Todos daban el visto bueno. Y así con cada visita, la sentía cada vez más mía. Ya quería formalizar todo y tenerla a mi nombre. Los días se fueron haciendo eternos y por fin llegó el día tan esperado. Ya con toda la documentación en orden y todo listo para firmar el traspaso del título de la casa, vimos llegar a la notaría a aquel joven, quien traía del brazo a una mujer mucho más mayor que él, vestida muy llamativa y extravagante, cayendo un poco en lo vulgar. Sin embargo, sin decir mucho, nos presentamos y cuál fue mi sorpresa. Aquella mujer era Catalina Parra, pero ya muy envejecida. Ella no me reconoció, pero creo que fue lo mejor. Aquella mujer seguía siendo tan déspota. No había cambiado en absolutamente nada. El muchacho, bien diligente, hacía todo lo que ella le ordenaba. Acabó el trámite, entregamos el dinero, nos despedimos y cada quien tomó su camino. Llegando a casa, le conté a mi esposa que yo conocía a Catalina Parra de los años atrás cuando vivía en aquel barrio. A lo que ella me respondió: «Qué mujer tan fea y vulgar. El joven debe de estar con ella por el dinero. Pero mejor cambiemos de tema». Al día siguiente, mientras arreglábamos la propiedad, pasó algo muy extraño. Mi esposa estaba en el segundo piso, dando un poco de pintura a la pared, y yo estaba abajo reparando uno de los baños. De repente, se escuchó un fuerte golpe que me sacó de mis ocupaciones y subí rápidamente al segundo piso para ver qué sucedía. Mi esposa estaba tirada en el piso y yo, bien desconcertado, le pregunté que qué le había pasado. A lo que ella me respondió que estaba pintando la pared y que de repente se tiñó toda de rojo y en el piso vio a varios bebés destrozados, llorando desesperados. A lo que yo le respondí que tal vez era el cansancio de la mudanza, a lo que ella aceptó y dimos por terminado el trabajo de ese día y retornamos al hogar. A la siguiente mañana retomamos las labores. Los dos pintamos las paredes de la misma habitación, pero de repente, en un momento de silencio, escuchamos claramente el llanto de un bebé. Bajamos y buscamos por todos lados. Pensamos que alguien había entrado con un bebé a la casa, pero no había nadie. Entonces fui a la cocina y ahí
Se escuchaban los gemidos de una mujer. Me asusté mucho y salí corriendo. Y así siguieron pasando los días. Los demás días pasaron tranquilos. Terminamos de pintar y limpiar. Y ya todo estaba listo para la mudanza. El primer día fue maravilloso. Toda la familia nos visitó y tuvimos una gran fiesta de inauguración. Todo era perfecto. Y ya entrada la noche, los invitados se empezaron a despedir poco a poco, hasta que ya no había nadie más. Cansados, nosotros nos subimos a dormir y apenas nos habíamos acostado cuando escuchamos pasos en el pasillo. Pensamos que tal vez algún familiar había olvidado algo, pero nadie tenía llave de la casa. ¿Cómo entraron? A lo mejor no cerramos bien. Se levantó mi esposa para ver quién era, pero al escuchar que gritaba y corría, me asusté mucho y corrí hacia ella para ver qué estaba pasando. Al llegar hasta el final del pasillo, me quedé helado. Vi a una mujer que bajaba las escaleras con un vestido blanco lleno de sangre, y detrás de mí mi esposa gritando con horror, preguntando: ¿quién eres? ¿Y qué haces aquí? Yo no sabía qué pasaba. Estaba horrorizado con dicha escena. La mujer desapareció cuando llegó al primer piso, y en ese momento el llanto de muchos bebés se comenzó a escuchar. Volteamos hacia atrás y un grupo de mujeres ensangrentadas cargaban a sus bebés. No les podemos distinguir sus caras, pero intentaban subir por las escaleras. La verdad, por un momento perdí la movilidad. No podía hablar de la impresión. Solo mirábamos muy asustados y sin poder comprender lo que estaba sucediendo, ya sin saber si era una realidad o era una pesadilla que estábamos viviendo. Mi esposa me abrazó y se soltó llorando de miedo y de angustia. De repente, todo volvió a la calma. Como pudimos, y sin mirar atrás, intentamos salir de ahí, pero al bajar las escaleras y al llegar al primer piso, nos encontramos con un escenario horrible. Había mucha sangre y cuerpos de mujeres mutiladas por todos lados, bebés descuartizados arrastrándose por todo el jardín. Todos se arrastraban hacia la tierra, como queriéndonos enseñar no sé qué cosa. Corrimos sin parar hacia la puerta principal, y cuando por fin ya estábamos fuera de la casa, endemoniada, lo único que queríamos era marcharnos de ahí. Nos subimos al auto, arrancando a toda velocidad, y yo solo miraba por el espejo retrovisor cómo nos alejábamos de la casa, pero no se veía nada. Todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Después de ese suceso, pasaron varias semanas antes de poder tomar valor para ir a sacar nuestras cosas de la casa. Y el día que fuimos a desocupar todo para poner la propiedad a la venta, mi esposa salió al jardín y lo que vio ahí
La horrorizó tanto que la hizo llamar a la policía de inmediato. Cuando llegaron las autoridades, cercaron el lugar y uno a uno fueron sacando los cuerpecitos de cientos de bebés y mujeres que murieron a manos de Catalina. Esta realizaba abortos clandestinos y muchos de estos salían mal. Pero no solo mataba a los bebés, sino también a las jovencitas que, queriendo ocultar su vergüenza, perdían la vida. Tras muchos meses de investigación, detuvieron finalmente a Catalina Parra, una criminal sin corazón que había matado a más de 100 bebés y mujeres, y que ésta los enterraba en su jardín para que nadie supiera de su horrendo trabajo. Esta es una historia real que reposa en los diarios del país. Al ir detenida y ser sentenciada, se lanzó del segundo piso de la corte, pero no murió, sino quedó muy mal herida, con muchas fracturas en el cuerpo. Las lesiones que le causó la caída no le permitían caminar bien. Cojeaba de su pierna izquierda y ya en prisión se quiso suicidar ingiriendo veneno para ratas, pero eso solo le causó daños irreversibles en sus órganos vitales. Catalina seguía con vida. Un día logró que un guardia le trajera ácido, el cual se lo bebió, pero en lugar de que le causara la muerte, Catalina se transformó en un monstruo que no podía comer ni beber, pagando todas y cada una de sus culpas. Sumida en el dolor y en el repudio de las demás presas, pues su cuerpo se pudría en vida y emanaba un olor horrible a muerte. Y así fue como murió, pagando aquí mismo todas sus culpas. Nosotros vendimos la casa y nunca regresamos más, ni siquiera a verla de lejos. Lo único que pedimos es que esas almas hayan descansado en paz. Un par de meses después de la muerte de Catalina, supimos que encontraron al joven esposo de Catalina colgado en la casa que compartieron como pareja, y que en la noche, desde la calle, se ve una sombra en las ventanas. Pero esa historia se las contaré en otra ocasión.